es un gusto saludarlos. Hoy por primera vez voy a tener el gusto de poder compartir este video en el curso de Ciencias Naturales para segundo básico, esperando que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes en estas fases que estamos viviendo. Vamos a iniciar hablando un poquitillo en lo que concierne a lo que es el cerebro. Es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra dentro del cerebro y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Algo muy importante que tenemos que tener bien definido nosotros es de que el cerebro, pues tanto en algunos mamíferos como en el humano, pues tiene la misma estructura, no hay ninguna variante, ¿verdad? Entonces es de suma importancia tener el debido cuidado también, porque recordemos que es el órgano principal del sistema nervioso. Aparte de ello, el cerebro pues tiene 80,000 millones de neuronas. Es increíble la cantidad de neuronas que conforman nuestro cerebro, y lo más relevante para la transformación del funcionamiento del cerebro es la complejidad que tiene. Prácticamente pues dentro de lo que es la complejidad nosotros vamos a encontrar la estructura muy sencilla, pero realmente la función que tiene es lo más importante. El cerebro está protegido por los huesos del cráneo. Recordemos de que el cerebro pues prácticamente tiene esa dicha de poder estar protegida ya en una especie como caja directamente por los huesos que conforman lo que es el cráneo. Eso se debe de que a veces nos damos algunos golpes y tenemos la dicha pues de estar protegidos de esa caja, que es una caja de seguridad para el cerebro. Dentro de la estructura del cerebro queremos mencionarles que hay dos aspectos muy importantes. Uno, el encéfalo, que es la parte central del sistema nervioso del cerebro, que está encerrado y protegido dentro del cráneo. La segunda parte es la médula espinal, que es como un largo cordón blanquecino encargado de transmitir toda la información que proporciona el cerebro al resto del cuerpo. En este sentido, pues en la médula espinal nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque prácticamente es el cordón que se encarga de poder transmitir toda la información que se lleva al cerebro, del cerebro al resto de nuestro cuerpo. Luego hablamos del sistema nervioso central. Queremos contarles de que dentro de esto es donde se lleva a cabo los procesos mentales para comprender la información que recibimos. O sea, a través de la médula espinal nos llega al cerebro toda la información, y a través es ahí donde se llevan los diferentes procesos y nos hace comprender la información que estamos recibiendo. Asimismo, es el sistema encargado de poder transmitir impulso hacia los nervios y los músculos. A veces tenemos impulsos, reacciones, y todo eso se debe que es en el momento en que nos está llegando la información, nosotros reaccionamos impulsivamente a través de los nervios y llega a los músculos. Es el encargado también de controlar las funciones. ¿Qué clase de funciones? Corporales y el desarrollo de conocimientos. Los corporales pues se refiere directamente a todos los movimientos que desarrollamos nosotros en nuestro cuerpo, y el desarrollo de conocimientos es la capacidad que tiene el cerebro para ir asimilando, ir comprendiendo todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, ahí, como podemos ver en la siguiente imagen, podemos ver cuál es la estructura del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, que está comprendido por dos partes importantes, como decíamos, el encéfalo y la médula espinal. Pero enfocamos más el encéfalo porque ahí vemos que se divide en tres partes principales, como está el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Luego hablamos del sistema nervioso periférico, que está formado por nervios, ganglios nerviosos central y el sistema nervioso vegetativo, que se encarga de regular la actividad interna de nuestro cuerpo en forma automática. Podemos decir que el sistema nervioso vegetativo pues es una especie como de una computadora, ¿va? Que automáticamente va haciendo que nuestro cuerpo vaya recibiendo toda la información, ¿verdad? No hay necesidad de tener que esperar un proceso, sino el sistema nervioso vegetativo es el que lo va regulando y lo va transmitiendo en una forma automática a todo nuestro cuerpo. Hablamos de los nervios espinales. Quiero contarles que son 31 pares y cada uno pues tiene dos partes o raíces que se unen entre sí. La primera parte es una parte sensitiva, que es la que traslada la información a la médula espinal. El ser humano tiene una de las características muy importantes de ser muy sensitivos, entonces, pero a través de esta parte pues se encarga de transmitir, de llevar la información a la médula espinal. Luego la otra parte, que es la motora, pues que lleva los impulsos desde la médula espinal a todo nuestro cuerpo.
También podemos hablar de los nervios craneales. Llamados craneales, son 12 nervios que envían información sensorial al cerebro y cabeza al sistema nervioso central. Envían órdenes para controlar la musculatura del cuello y la cabeza. Si vemos, pues los nervios craneales tienen específicamente una función de enviar las órdenes para controlar la musculatura del cuello y la cabeza. Específicamente, esa es la función de los nervios craneales. La recepción de estímulos y respuestas es cuando el mecanismo regula y coordina todas las funciones del organismo. Si nosotros vemos, podemos ver en esta pequeña imagen, pues tenemos ahí, por ejemplo, los sentidos, que el mecanismo y el funcionamiento que realiza cada uno de ellos, pues coordina todas las funciones de todo el organismo del ser humano. ¿Qué es un estímulo? Es cualquier cambio que produce una respuesta por parte del organismo, ¿verdad? Recordemos de que los cambios se producen, ¿verdad? Pero todo cambio proviene de un estímulo, de algo, el por qué se da, ¿verdad? Y produce pues una respuesta. Ahora, ¿qué es un receptor? Pues es la estructura capaz de percibir estos estímulos y convertirlos en un impulso nervioso. El proceso de mecanismo-respuesta. Queremos contarles pues, que esto se da a través de cuatro pasos. Primero, la obtención. La obtención es cómo vamos a obtener la información. La conducción, cómo se va dando esa información. La elaboración, en la forma que se va preparando la información en nuestro cerebro. Y la transmisión va a ser la respuesta que tenemos nosotros a ese estímulo. Luego hablamos en relación a los sentidos. Recordemos que son 5 sentidos. Y el primero, que es la vista, está en los ojos, es el que más usamos, nos permite ver y saber tamaños, color, ubicación y de todo, prácticamente todo lo que nos rodea. Y recordemos que la vista pues, es un órgano muy importante al cual nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado. El oído es el sentido de la audición. Permite escuchar los sonidos alrededor, cuenta con 3 huesecillos principales, el martillo, el yunque y el estribo. Recordemos que el oído pues, es muy sensible también y se tiene que tener mucho cuidado. Uno de los errores más importantes y que en la actualidad se comete es tener demasiado tiempo los audífonos en los oídos con alto volumen porque eso viene a dañar el oído. Luego hablamos del olfato, que se encuentra en la nariz. Nos permite oler y diferenciar los aromas que tienen las cosas. Y recordemos que el olfato pues, es el que identifica cualquier olor, aroma que haya alrededor donde nosotros nos encontremos y para lo cual pues, también se tiene que tener el cuidado correspondiente. El gusto. El gusto pues está ubicado en la lengua, nos permite percibir el sabor de las cosas que comemos y probamos. Recordemos que en la lengua tenemos unos puntitos ahí, unos agujeritos que son las papilas gustativas por medio de las cuales nosotros podemos distinguir los sabores, amargo, dulce, etc. El tacto lo encontramos directamente en la piel, nos permite percibir, sentir, tocar, conocer texturas, puede ser suave, dureza, temperatura, ¿verdad? Como caliente, frío, duro, etcétera, ¿verdad? Y normalmente se desarrolla en el tacto, pero lo tenemos en todo nuestro cuerpo, pero el sentido del tacto se desarrolla específicamente en la mano. Muy bien, en esta imagen podemos ver cómo los 5 sentidos que conforman nuestro cuerpo, pues, tienen su función específica en el cerebro, ¿verdad? Tanto el sentido del tacto como el olfato, el ojo y la lengua juegan un papel muy importante directamente dentro de las funciones que tiene nuestro cerebro. Hablamos del sistema endocrino. La base del sistema endocrino pues, son las hormonas y las glándulas que tenemos, ¿verdad? Pero como mensajeros químicos del cuerpo, las hormonas transfieren información e instrucciones de un conjunto de células a otros. He ahí la función muy específica que tiene el sistema endocrino, que es en ser el mensajero químico, dice, ¿va? Del cuerpo, ¿va? Que a través de unas hormonas envía la información y las instrucciones que se le dan a un conjunto de células a otro para que realice cierta función. Es, por ejemplo, un ejemplo, ¿va? Tiene mamá, da instrucciones al niño en casa y el niño pues escucha, le están transfiriendo la información e inmediatamente pues realiza lo que mamá está indicando, ¿va? Entonces, esa es la función que tiene el sistema endocrino en el ser humano. ¿Cómo está estructurado el sistema endocrino? Tenemos al hipotálamo, tenemos la hipófisis, la glándula pineal, tenemos la glándula tiroidea, las glándulas
paratifoideas, el corazón, la glándula suprarrenal, el riñón, el estómago, el páncreas, los intestinos y en el caso de la mujer, pues los ovarios y en el caso del hombre, los testículos. Muy bien, las hormonas de tipos y funciones. Déjeme contarle que las hormonas son moléculas de diversa naturaleza que se producen en las glándulas secretoras o endocrinas. Trabajando conjuntamente con el sistema nervioso son los responsables de que actuemos con síntomas y pensemos tal y como lo hacemos. Fíjense bien que las hormonas tienen funciones muy específicas, ¿verdad? Y especialmente, pues de acuerdo al tipo de hormonas, hay muchas funciones, ¿verdad? Y las hormonas son una especie de moléculas, dice, de diversas, son naturales, que son producidas por las glándulas secretoras y endocrinas, y cada una tienen conjuntamente con el sistema nervioso una función, una responsabilidad, desde cómo nos sintamos, cómo pensamos y qué es lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos. Las funciones de las hormonas son variadas, pero tanto si una hormona procede de una planta, de un animal invertebrado o vertebrado, se encarga de regular varias funciones importantes. Como le decíamos anteriormente, ¿verdad? Las hormonas tienen una función muy específica, ya sea de una planta, ya sea un animal invertebrado o vertebrado, y también, pues en el caso del ser humano, pues cada una de ellas funge con una función muy específica. Los trastornos hormonales, más de 30 hormonas controlan muchas de las funciones de nuestro cuerpo, desde el metabolismo hasta nuestra respuesta al estrés. Las hormonas son nuestros mensajeros químicos, son generadoras por distintas glándulas repartidas por el cuerpo que viajan hasta sus órganos objetivos a través de la sangre. Entre los trastornos hormonales más comunes, entre los hombres destaca la falta de testosterona y los problemas de la glándula tiroidea. El hablar de las hormonas pues crea varios trastornos, ¿verdad? Pero la función específica que tienen es que controlan el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso es algo muy importante en la cual nosotros como seres humanos tenemos que tener bien claro, ¿va? Y también nos habla, claro, ¿va? Que entre los trastornos hormonales más comunes que se dan en los hombres, pues destacan la falta de testosterona y los problemas son específicamente con la glándula tiroidea. Luego hablamos del sistema nervioso. Los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Como la estática en una línea telefónica, los trastornos de los nervios periféricos distorsionan o interrumpen los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Si vemos, en este caso, nosotros vamos a encontrar de que el sistema nervioso es una especie como periférica, ¿va? Es como que si nosotros viéramos un tendido del sistema de energía eléctrica en las calles, de telefonía, del cable, etcétera, ¿verdad? Que está distribuido en todo el contorno de nuestro cuerpo. Pero lo más importante es de que esos trastornos van a distorsionar o interrumpir los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Pero para evitar eso se tiene que tener el debido cuidado. Vamos a hablar de lo que es el espermatogénesis. Es el proceso mediante el cual los espermatogonios se transforman en espermatozoides maduros en los túbulos seminíferos del testículo. La espermatogénesis tiene una duración de 74 días aproximadamente. Y aquí podemos ver nosotros del proceso del espermatogonio. Primero se forma el espermatogonio, luego comienza a hacerse una división, a esa división se le llama espermatocito primario. Luego el espermatocito sufre otra división a la cual se le llama espermatocitos secundarios. Esta separación o esta división de espermatocitos secundarios continúa separándose y se va dando lo que se llama espermatidas. Y luego de la división de los espermatidas ya se producen lo que son los espermatozoides. Hablamos del ciclo menstrual y esto es específicamente para las señoritas. El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara el útero de la mujer para el embarazo durante todos los meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Algo muy importante que tenemos que tener bien definido, señoritas, es de que en el momento que se inicia con su ciclo menstrual, su organismo comienza a sufrir cambios que son de mucha importancia, porque a partir de ese momento, pues da la pauta que como mujer el útero ya está preparado para un proceso de embarazo, ¿verdad? Hay cambios
que se van dando. Se considera un ciclo contando desde el primer día de un periodo de menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. El ciclo menstrual, siempre hablando de él. La primera menstruación en una señorita dice que es también conocida como menarquía, que es el día en el que se produce el primer sangrado vaginal con origen menstrual en una mujer y supone la señal de que su cuerpo ya es fértil y está capacitado para que los óvulos sean fecundados para dar lugar a un cigoto que posteriormente se convierte en el feto. Algo muy importante, lamentablemente cuando la señorita no ha llegado a su ciclo menstrual, pues, y de repente aparece un sangrado, se asustan. No deben de asustarse, simple y sencillamente todo debe tenerse con calma. Eso da la pauta que se está produciendo, pues, prácticamente un cambio en su constitución física, en su constitución como mujer, y a eso se le llama menarquía. Eso indica que prácticamente da la señal que el cuerpo de la mujer ya es fértil y que está capacitado para que los óvulos sean fecundados para dar lugar pues a un cigoto, para dar lugar directamente pues a que se convierta pues en un feto. Muy bien, de esa manera pues nosotros hemos tenido el gusto de poder compartir con ustedes lo que concierne el pequeño resumen de lo que es la guía de Ciencias Naturales para segundo básico. Y siempre, pues, antes de finalizar, queremos darles las recomendaciones necesarias, tener la precaución. Recordemos que el COVID-19 pues está afectando actualmente, no digamos nuestro municipio. Tome las precauciones en casa, en la calle, salga siempre protegido con su mascarilla. Así que Dios los bendiga y un gusto haberlos saludado.